por el posgrado de Medicina Crítica de la Universidad de Cartagena. Hoy tenemos el honor de presentar a la doctora María Cristina Florian, quien nos va a hablar sobre eje intestino-pulmón en SRA. La doctora Florian es médico intensivista colombiana y en la actualidad es líder en el departamento de Caldas y todo el eje cafetero desde hace más de 32 años trabajando tanto con el posgrado de Medicina Crítica de la Universidad de Manizales como docente en la Universidad de Caldas. Doctora Florian, somos todo oídos. En este momento la doctora Florian además es directora del Comité de Neumología Crítica de la AMSI. Bueno, muy buenos días a todos. Yo primero que todo quiero agradecerle al doctor Amílcar y al doctor Carmelo pues por haberme dado el espacio para hablarles a ustedes de este tema tan interesante. Y lo segundo que quiero pedirles es que abramos un poco la mente, entendiendo cómo nosotros somos parte del universo y como tal, todas las cosas que suceden alrededor de nosotros nos afectan, así como nosotros afectamos el universo. En ese orden de ideas, hoy quiero dedicarme a una relación particular que nosotros tenemos con las bacterias. Mi nombre, um, mi nombre es María Cristina Florian, como lo dijo el doctor. Yo soy internista intensivista epidemióloga y en este momento estos son los cargos que ejerzo, que no los repito porque el doctor ya los mencionó. Para empezar a hablar de esta particular relación, quiero contarles, cierto, que nosotros los humanos poseemos una gran cantidad de bacterias que componen nuestra microbiota y que esta microbiota a su vez tiene unas manifestaciones orgánicas que vamos a conocer como el microbioma. Esto está afectado principalmente por nuestra integración con todos los organismos vivos que viven alrededor de nosotros. Vamos a decir entonces que la microbiota se refiere a la cantidad de organismos vivos que cohabitan en un sitio particular. Es así como tenemos una microbiota intestinal, vaginal, oral, pulmonar y en todos los sitios de nuestra economía. Y vamos a hablar de microbioma como todas aquellas manifestaciones que esta microbiota produce, ya sean proteínas, lípidos, polisacáridos, material genético, entre otras cosas, y esto se ha conocido como el teatro de la actividad de esta microbiota. ¿Y por qué les traigo a colación esta conversación? Y es porque cada uno de ustedes que está ahí sentado en este momento posee alrededor de 10 trillones de bacterias en su economía corporal. Es decir, el material genético que proviene de estas bacterias probablemente sea mucho mayor que el material genético propio de nuestro organismo. Y esto tiene una razón de ser, y es que si no, acudimos al proyecto del genoma humano, que hizo un estudio de la proveniencia de nuestro genoma, podemos decir que el 37% de este proviene de bacterias, el 28% de células eucarióticas. Y fíjense ustedes cómo el componente animal y aún de los primates es mucho menor. Y esto se da por la sencilla razón de que los primates, los animales y los vertebrados somos casi que habitantes mucho más nuevos en la Tierra. Esta cantidad de bacterias, a su vez, pues tienen, como ya les comenté, unos nichos donde ellos habitan y generalmente pertenecen a nuestra microbiota. En el día de hoy nos vamos a dedicar especialmente a la microbiota del colon, pero como ustedes pueden ver, nuestra economía corporal está ocupada por diferentes tipos de microbiotas. Si nosotros acudimos a la microbiota intestinal, podemos decir que la mayoría de esta está compuesta por firmicutes y actinobacterias y fusobacterias. Aquí quiero contarles que la microbiota nuestra es como una huella digital. No hay dos microbiotas iguales y por lo tanto no es pertinente hablar de una microbiota normal. Cada composición corporal tiene su propia flora bacteriana. Y aquí voy a invitarlos a otra reflexión. Sabemos que todas las cosas con las que interactuamos dejan en nosotros una huella y un cambio en la forma de ser o actuar después de esta interacción.
Esto ha sido muy bien estudiado a nivel del sistema nervioso central. Sabemos, por ejemplo, que todos los estímulos neurológicos que recibimos van a impactar de manera positiva o negativa en el resto de nuestra vida. Pero ¿se han puesto ustedes a pensar qué pasa con el sistema inmunológico y cómo, siendo el sistema inmunológico uno de nuestros componentes fisiológicos que más interactúa con el medio, cómo ha sido impactado a través del tiempo? Y se han puesto ustedes a pensar en cómo fue la primera cita entre las células inmunológicas que nosotros formamos y las primeras bacterias. Y de esto quiero hablarles un poco, porque esto ha sido motivo de estudio. Esta es una revisión que está basada básicamente en 6 estudios que han demostrado que definitivamente eh, el, el óvulo y el espermatozoide que se juntan y forman un cigoto que es estéril primordialmente, va adquiriendo a través de su formación una gran cantidad de información genética proveniente de las bacterias. Sabemos, por ejemplo, que cuando nos formamos, el feto que normalmente tiene muy poquitas bacterias y que estas bacterias provienen de su madre, tal vez de deglutirlas del líquido amniótico, pero también por otras rutas como la vía linfática, hacen que nosotros vamos adquiriendo, como ustedes pueden ver aquí, una flora bacteriana propia. Resulta que cuando nacemos tenemos una muy escasa flora bacteriana, pero durante el recibimiento de la leche materna vamos adquiriendo de nuestra madre una mayor cantidad de bacterias. Y después, estas bacterias no solo van aumentando en número, sino que también van aumentando en diversidad. Y después, cuando nosotros nos destetan de la leche materna, y este sí es el verdadero destete, vamos a adquirir nuevos alimentos. Se dice que esta adquisición de nuevos alimentos es el primer reto inmunológico grande que nosotros tenemos en nuestra vida. Y hay muchos científicos que han logrado demostrar en estudios animales cómo durante este tiempo de ser feto a ser amamantado, a después desmontarnos, genera en nuestro sistema inmunológico una respuesta que va a depender de cómo hagamos ese contacto. Sabemos entonces que cuando ya nos destetamos de la leche, pues vamos a adquirir otro número de bacterias que van a cohabitar en nuestro intestino de manera simbiótica o no simbiótica, de acuerdo a cómo suceda este evento. Y es que las bacterias que cohabitan en nosotros realmente no son inertes, ellas producen una gran cantidad de sustancias, de algunas de ellas vamos a hablar en el transcurso de esta charla, pero fíjense ustedes cómo estas sustancias, por ejemplo, aquí podemos mencionar el acetato y el indol 3-carbinol, van a tener un efecto sobre esa marcación de nuestro sistema inmunológico. En estas casillas azules podemos ver los efectos que provienen a través del intestino del feto y cómo sabemos que los antibióticos y la dieta previa que haya llevado la madre puede impactar de manera negativa en la formación de esta microbiota, haciendo que ésta sea disbiótica. Disbiosis vamos a entender como aquella alteración de la microbiota que puede generar enfermedad y cómo esto se ha asociado a alteraciones metabólicas e inmunológicas posteriores en la vida de estos animales. Cuando nosotros tenemos una diversidad bacteriana más alta, es decir, tenemos una flora bacteriana abundante y diversa, vamos a lograr que las células de nuestro sistema inmune maduren y tengan una respuesta menos inflamatorias y haya un cambio de la producción principalmente de inmunoglobulina G a otros tipos de inmunoglobulinas que quizás sean para nosotros más inmunoconsonantes que en otras situaciones. Sabemos también, por ejemplo, que la formación de acetato, y esto es, digamos, uno de los productos derivados del metabolismo de las bacterias, puede impactar de manera positiva en la formación de linfocitos T reguladores. También en la formación de células innatas del sistema inmune. Algunos creen que esto se da a través de
la alteración de las quimoquinas, especialmente de la CXCL16, lo cual hace que estos linfocitos que son innatos, inmunes ahí en nuestro sistema inmune, puedan permanecer quiescentes y no necesariamente generen respuestas inflamatorias inadecuadas. También sabemos, por ejemplo, que los productos derivados de las bacterias, entre las cuales se ha mencionado la producción de metabolitos derivados de la riboflavina, también tienen que ver con la formación de estos linfocitos tisulares. Esta alteración se ha asociado, cuando esto no se da de una manera adecuada, esto se ha asociado a fenómenos tardíos como la alergia y la presentación de enfermedades autoinmunes a nivel del intestino. Hoy en día se ha estudiado también cómo la alteración de estos linfocitos T reguladores genera alteraciones inmunológicas especialmente direccionadas con la psoriasis. Recordemos que estos linfocitos T, que son propios del tejido, tienen mucho que ver con la creación del factor de crecimiento tisular y con la reparación tisular. Volviendo entonces a esto, podemos decir cómo, digamos, todos los factores que van a influenciar de una manera positiva o negativa esta microbioma van a tener en nosotros un impacto que puede ser considerado como duradero. El uso de antibióticos en la edad perinatal, la dieta materna rica, digamos, en componentes inflamatorios, el nacimiento pretérmino y la forma en que nacimos y dónde fuimos concebidos y el medio ambiente en el cual nos desarrollamos va a tener impacto sobre este microbioma. Cuando este impacto es positivo, los metabolitos de este microbioma van a crear estructuras ligandos que nos permiten a nosotros desarrollar un epitelio intestinal mucho más competente, ayudar a la maduración de las células linfocitos T, regular la función de las células dendritas y por lo tanto van a tener un impacto positivo sobre la activación de las células T, los eosinófilos, los neutrófilos y los macrófagos. De una manera más descriptiva, existe este estudio que se llama el estudio de las 4 Ws, donde podemos ver cómo si nosotros nacemos por un parto vaginal, nuestra primera aspiración intestinal va a ser de la flora bacteriana de nuestra madre, que es probablemente simbiótica, llena de lactobacilos, y esto va a generar el crecimiento de bacterias que son para nosotros benéficas. Muy diferente puede pasar cuando nosotros nacemos por cesárea, porque ya podemos ver cómo quizás nuestro primer contacto puede ser un estafilococo u otra bacteria potencialmente patógeno que no van a tener el mismo efecto sobre nuestra flora intestinal. Como les comenté anteriormente, a través de la leche materna no solo recibimos las bacterias que están alrededor de la piel de nuestra madre, sino que también por vía linfática vamos a recibir flora bacteriana que va a ser simbiótica con nuestro organismo. Se ha dicho, por ejemplo, que las personas que nacen en ambientes rurales tienen en su vida adulta una menor presentación de enfermedades autoinmunes y de enfermedades alérgicas. Y es por esto que nuestras mamás tenían mucha razón, ¿cierto? De llevar a los niños al contacto con la tierra y con ambientes no tan estériles puede llevar a que nosotros desarrollemos una mejor inmunotolerancia y que esto sea pues benéfico para nosotros. Esto también se ha estudiado, como les comenté anteriormente, la vida del parto se ha estudiado y se ha detectado cómo los niños que nacen por parto vaginal tienen una flora bacteriana mucho más simbiótica y acorde con la flora intestinal conocida como simbiótica en los seres humanos, diferente a lo que pasa con los niños que nacen por cesárea. Esta es la distribución de las bacterias y como anteriormente no podíamos estudiarlas porque hacer cultivos de bacterias es dispendioso, es largo, la mayoría de las bacterias intestinales no crecen, hoy en día a través de los estudios metagenómicos podemos detectar todos estos cambios y hacer las asociaciones respectivas. ¿Qué se sabe entonces? Que cuando nosotros tenemos una flora simbiótica, vamos a tener una inmunorregulación mucho más intacta,
con una retroalimentación positiva tendiente a impactar sobre la inmunodisonancia. En cambio, cuando nosotros tenemos una flora bacteriana disminuida o disbiótica, vamos a tener una respuesta mucho más intolerante a las bacterias y mucho más tendiente a la respuesta inflamatoria. También se ha visto, por ejemplo, cómo los niños que tienen un muy bajo peso al nacer tienen aumentada la flora bacteriana potencialmente patógena, lo cual habla de esa disbiosis ya desde el nacimiento. Y fíjense ustedes cómo a través de la vida, desde que estamos en la edad fetal, vamos cambiando esta composición de nuestra flora bacteriana. Sabemos cómo la introducción de alimentos sólidos y como les comenté a ustedes anteriormente, este es quizás el reto inmunológico más grande que nosotros tenemos en nuestra vida, porque esto es lo que va a dejar una impresión sobre las células inmunológicas y cómo estas van a responder pues a los diferentes noxas bacterianas. Vemos entonces cómo la introducción de alimentos sólidos va cambiando la composición de la flora bacteriana a bacteroidetes, que es básicamente cómo mantenemos la mayoría de los seres humanos nuestra flora bacteriana. Sin embargo, cuando nosotros recibimos tratamientos antibióticos o cuando estos niños son desnutridos, pues ustedes van a ver aquí cómo hay un aumento de estas proteobacterias. Asimismo, cuando los adultos son obesos, también van a adquirir una flora bacteriana diferente y esto se ha asociado en algunos casos a esa respuesta inflamatoria de la obesidad que tanto conocemos nosotros los intensivistas. También sabemos que cuando entramos en nuestra edad mayor, de adulto mayor, vamos a tener también unos cambios en esta flora bacteriana que probablemente se asocia a cambios inmunológicos disregulatorios. Como les comenté anteriormente, las bacterias no son inertes, ellas tienen una cantidad de productos metabólicos, entre ellos quizá uno de los más importantes son los ácidos grasos de cadena corta, pero también podemos mencionar el tripsinógeno y los ácidos biliares. Y sabemos que cuando esta producción de estos metabolitos está disminuida, la respuesta inflamatoria tiende a ser una menor diferenciación de las células con una disregulación en la función de las mismas. Sabemos que cuando tenemos una flora simbiótica, sin embargo, nuestra tendencia es a inmunorregular y a ser mucho más inmunotolerantes. ¿Y por qué esto es importante? Porque ustedes saben que la producción disregulada de las bacterias conlleva a procesos inflamatorios como es la producción de interleuquina 2, la producción de factor de necrosis tumoral e interleuquina 23. Todo esto se ha asociado a una alteración en el desarrollo de esta inmunidad adaptativa. Se ha estudiado entonces cómo el microbioma humano sano tiene mucho que ver con la interacción de muchos otros órganos y también se ha estudiado cómo esto no solamente se relaciona con el pulmón, sino también con el cerebro y hoy en día hay estudios de cómo ciertos metabolitos se han asociado, digamos, a la demencia, cómo ciertos metabolitos se han asociado, por ejemplo, a la intolerancia a los carbohidratos y a la aparición de obesidad y diabetes. En el día de hoy, sin embargo, particularmente vamos a hablar de uno de los ejes que a nosotros como intensivistas nos concierne mucho, que es el eje entre el intestino y el pulmón. Sabemos hoy en día que el estudio de esta microbiota intestinal y todos sus metabolismos se ha asociado a toda esta cantidad de enfermedades que ustedes ven aquí. ¿Qué es una microbiota entonces normal? Aquí quiero contarles que la microbiota intestinal tiende a ser diversa y abundante. Y es por esto quizás que los estudios de probióticos no han dado resultados. Primero porque, o sea, solo estamos reponiendo una pequeña parte de esta microbiota cuando le damos, probióticos a los pacientes, pero además de eso estamos llevando la administración de estos probióticos a unas condiciones locales que probablemente no sean adecuadas y que por lo tanto probablemente no tengan el efecto que nosotros deseamos.
La flora bacteriana, piensen ustedes, además de ser, digamos, abundante y diversa, tiene muchas actividades que hacer en nuestro intestino. Ellas no solamente degradan los materiales que nosotros no somos capaces de ingerir, sino que además de eso ayudan en la fermentación, en la creación de vitaminas y muchas otras cosas que vamos a ver a continuación. Uno de los factores importantes que ellos hacen es ayudar en la producción de este moco. Y la producción de este moco es muy importante porque esto permite que, digamos, estos enterocitos no estén nunca en contacto directo con las bacterias y por lo tanto no tengan que estar siempre en una respuesta inmunitaria de alerta. También esta integridad y este moco permiten que las células del intestino sean cohesivas entre ellas y que estas uniones se mantengan de una manera adecuada, así como mantener este cepillo y este epitelio intestinal. Las bacterias no solamente nos ayudan a nosotros, sino que ellas también son vigilantes de que otras bacterias no ocupen, digamos, el lugar de ellas y que no dañen el microambiente del intestino. Sabemos que las bacterias simbióticas tienen la capacidad de coagregar gérmenes potencialmente patógenos, también tienen la capacidad de crear biosurfactantes tratando de opsonizar, digamos, estas bacterias potencialmente patógenas. También pueden producir, digamos, radicales libres de oxígeno, acabando con estas bacteriocinas, también con el ánimo de atacar estas bacterias potencialmente patógenas aún antes de que ellas lleguen a estar en contacto con el intestino. Y pueden hacer, digamos, un efecto de señalización haciendo que estas células intestinales se activen para que se produzca una respuesta, digamos, mucho más temprana y efectiva. Sabemos también que estas bacterias a veces pueden producir, digamos, cambios en el pH, en la composición del moco, haciendo que haya una exclusión competitiva, produciendo fenómenos de inmunomodulación aún antes de que nosotros sepamos que hemos ingerido esta bacteria potencialmente patógena. Así como ya les comenté que muchas de las actividades tienen que ver con la modulación en la unión cohesiva que tienen estas bacterias frente a estos gérmenes potencialmente patógenos. Y esto nos lleva a esta hermosa simbiosis que ustedes ven acá. Ya mucho de esto ha sido estudiado y aquí podemos ver cómo el colon es el principal, digamos, hábitat de la mayoría de las bacterias que nosotros poseemos. Este es el pH que ellas logran mantener y esto podríamos hablar de una flora que es totalmente simbiótica. Y es que, como les comenté anteriormente, no solamente las bacterias tienen que ver con la protección de nuestra economía corporal, allá sea primando la inmunidad y alimentando la inmunidad adaptativa innata en el desarrollo de mocos, sino que también las bacterias tienen que ver con la homeostasis energética y el metabolismo, ya que las bacterias tienen mucho que ver con la síntesis de algunas vitaminas, como vamos a ver más adelante, también ayudan en la digestión, fermentan las sustancias no digeridas por nosotros y proveen señales que pueden ser alertables para nuestro organismo. Sabemos que la diversidad bacteriana tiene mucho que ver con la biosíntesis de la cobalamina, la biosíntesis de folato y la vitamina B12. Además, con la fermentación de los metabolitos de la cisteína y la biosíntesis de folatos. Las bacterias también tienen que ver con la fosforilación oxidativa, con el encajamiento de esos flagelos y de mantener, digamos, el epitelio intestinal íntegro, y vemos cómo a través de los años vamos perdiendo esta capacidad. Los metabolitos que produce el intestino, estas bacterias intestinales, por su parte, también tienen que ver con la producción de algunas sustancias que, como ya les mencioné anteriormente, son inmunomoduladoras. Aquí especialmente quiero hablarles del ácido acético y del ácido butírico, ya que estas se han asociado directamente con la disminución en la inflamación y en el estrés oxidativo. Sabemos que tienen mucho que ver con la respuesta del segundo
del segundo receptor dentro de las células y del eje de la interacción del NFK beta. Sabemos, por ejemplo, y ya esto lo habíamos visto en algunos estudios, cómo la arginina puede disminuir la inmunosupresión, y algunos estudios han visto que vieron que la suplementación de arginina podía disminuir la mortalidad entre los pacientes con COVID-19. Algunos productos como el ácido cólico pueden ser benéficos ya que protegen el epitelio y se cree que están asociados a la protección del epitelio pulmonar también. También sabemos que el ácido succínico puede ser inflamatorio, y este ácido succínico se ve especialmente aumentado en los ambientes disbióticos, y como la niacina puede ser antiinflamatoria, produciendo una integridad de la barrera intestinal. ¿Y cómo actúan estos? Aquí pues no me voy a tener mucho y aburrirlos aquí en el aspecto molecular. A mí esto me gusta mucho, pero sí quiero contarles cómo los ácidos grasos de cadena corta actúan a través de receptores de proteína G en las células inmunológicas pues no primadas o ingenuas, como también se conocen. Y esta acción con este receptor hace primero que se inhiba esta histona de acetilasa, lo cual hace que se mantenga, digamos, la integridad de los componentes genéticos intracelulares, pero además de eso ayuda en la producción de este cajón de proteínas con sierra, que se llaman las FOXP3. Y fíjense ustedes cómo las FOXP3 son muy importantes en la respuesta inmunológica de los linfocitos, porque estas proteínas FOXP3 son las principales reguladoras y las estimuladoras de la formación de linfocitos T reguladores. Existen también, por ejemplo, sustancias como el tripsinógeno, que actúa a través de estos receptores, y al actuar sobre estos receptores también van a inhibir la producción del factor asociado a la temperatura alfa 1, que va a actuar sobre estas células T. Y también podemos ver aquí cómo los ácidos biliares, a través de la producción de isoalolca y el 3-oxoolca, también actúan a través de estos receptores para estimular la producción de esta FOXP3, que a su vez va a actuar, como ya les comenté, sobre la producción de estos linfocitos T reguladores. Cuando estas conexiones se pierden, estos linfocitos tienden a tener una respuesta inflamatoria mucho mayor a través de estos receptores, y van a disminuir la producción así de linfocitos T reguladores y aumentar la producción de estos linfocitos que son claramente proinflamatorios. Fíjense ustedes cómo también los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, actúan de una manera sincrónica sobre las células dendríticas, que como ustedes saben son, digamos, una de las primeras células que entra en contacto en la respuesta inmunológica con los antígenos, haciendo que haya una regulación inmunológica tendiente a la inmunomodulación en estos pacientes. Y es que eso realmente no es un concepto nuevo. Ya habíamos hablado desde los años 80 de cómo la flora bacteriana, cuando se traslocaba, producía una mayor morbimortalidad en los pacientes. Esto es una revisión también basada en este estudio. Fíjense ustedes que este estudio fue hecho en pacientes politraumatizados, y en este estudio lo que detectaron es que cuando los cultivos eran positivos a nivel de la porta de bacterias potencialmente patógenos, estos pacientes tenían una mayor mortalidad. Esto nos dice a nosotros que aún en estos pacientes que no necesariamente tuvieron una lesión intestinal, la pérdida de esta integridad intestinal hace que la mortalidad en estos pacientes aumente. Ustedes claramente pueden ver aquí cómo estos pacientes tenían unos altos índices de severidad. Esta revisión y este comentario sale en esta revista porque definitivamente lo que ellos mencionan aquí es que en los pacientes quemados la pérdida de la flora
de la integridad de la pared intestinal y la migración de la flora bacteriana hacia el torrente sanguíneo es potencialmente letal. Desafortunadamente, en este tiempo dependíamos solamente de los cultivos. Como le digo, hoy en día tenemos muchas formas de estudiar esta pérdida de la barrera. Y es que esta barrera en los procesos inflamatorios se pierde por muchas alteraciones. Una de ellas es básicamente lo que les he venido comentando y es la alteración en la barrera biológica. Cuando perdemos la diversidad y la abundancia de las bacterias, tenemos un sobrecrecimiento de las bacterias patógenas y tenemos, por lo tanto, un mayor acercamiento de las endotoxinas intraluminales hacia ese epitelio intestinal, generando una respuesta inflamatoria. También perdemos la barrera mecánica, es decir, vamos perdiendo estas uniones estrechas que tienen las células, permitiendo el paso de bacterias directamente al torrente sanguíneo. También hacemos que al perder el contacto entre los dos enterocitos haya una mayor apoptosis celular. La inflamación también produce alteraciones en la barrera inmunológica, ya que activa, como yo les comenté anteriormente, una respuesta proinflamatoria dado principalmente por el aumento de los TH17 y de los CD4. Sabemos entonces que se disminuye así en consecuencia los linfocitos T reguladores, haciendo todo esto que haya un aumento en la producción de citoquinas proinflamatorias. Y no menos importante, pero sí quizás menos demostrado, es la translocación bacteriana, ¿cierto? Con sus endotoxinas y con la obtención de bacterias a nivel del pulmón y del torrente sanguíneo de bacterias potencialmente patógenas provenientes del intestino. Sabemos cómo esta respuesta y esta alteración se ha asociado a un aumento de la interleuquina 1, 6, 8, el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma, todo esto debido a la activación de todas estas células. Como les dije anteriormente, esto no se podía estudiar de una manera adecuada, pero ya hoy en día, con los estudios metagenómicos, podemos detectar cómo, por ejemplo, miren en este estudio que fue publicado durante el COVID, vemos cómo los pacientes con enfermedad severa tienen definitivamente una alteración de la microbiota intestinal y vamos a ver cómo esto se asocia no solamente a la severidad de la enfermedad, sino también a un aumento en la mortalidad. Aquí podemos ver cómo en ese mismo estudio clasificaron a aquellos pacientes que tenían una gran concentración de Enterococcus faecium y vieron cómo estos pacientes, a diferencia de estos otros pacientes que tenían una concentración baja, tenían una asociación mucho más estrecha con la agregación plaquetaria, con la activación de los neutrófilos, con la degranulación de los neutrófilos, con la respuesta inmunológica aumentada, humoral y también con los fenómenos de la coagulación, como ustedes pueden ver. Y es que esto tiene una razón de ser. Ya de esto hemos hablado mucho. Sabemos entonces cómo la simbiosis bacteriana mantiene un ambiente que no es hostil para nosotros, sino que por el contrario es simbiótico, pero cómo en los procesos inflamatorios esto se pierde, vamos aumentando la flora bacteriana potencialmente patógena, vamos disminuyendo la producción de estos metabolitos que son benéficos para nosotros y vamos generando, iniciando o propagando o aumentando esa respuesta inflamatoria a nivel sistémico que probablemente, como vamos a ver más adelante, se asocia a también una alteración, una disbiosis a nivel del pulmón, perpetuando esa respuesta inflamatoria. Y esto tiene una razón muy sencilla de ser, y es que, como ustedes recuerdan, el drenaje linfático del intestino se da principalmente por el conducto torácico, que es una vía expedita hacia el pulmón. Y es así como esta respuesta inflamatoria viaja directamente hacia el pulmón sin pasar por órganos como el hígado u otros órganos que quizás podrían ayudarnos a controlar esto. Desafortunadamente, nuestro sistema corporal dice que el conducto torácico es capaz de llevar todo esto directamente al pulmón. Si nosotros tenemos en cuenta que el síndrome de estrés respiratorio agudo es un proceso principalmente inflamatorio y vemos cómo este tiene
una mortalidad tan alta y se asocia a esta respuesta inflamatoria aumentada que es muy parecida a lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, podemos entender cómo existe realmente una comunicación directa entre el pulmón y el intestino. Sabemos entonces que el microbioma intestinal se asocia directamente con la mortalidad en los pacientes críticamente enfermos. Fíjense ustedes cómo esto ha venido en aumento y sabemos que el estudio de todos estos metabolitos nos han dado a nosotros una luz de cómo esa respuesta inflamatoria no cesa, se perpetúa, aumenta y cómo esto definitivamente se ha asociado a mortalidad. Esto me ha llevado en el último año a proponer este trabajo de investigación que actualmente me encuentro desarrollando con el doctor Guillermo Ortiz y unos colaboradores de la Universidad Nacional, porque definitivamente creemos que las alteraciones de la microbiota intestinal se asocian de una manera importante con el inicio o la perpetuación o la severidad del síndrome de estrés respiratorio, como ustedes pueden ver acá. Esto nos ha llevado a la publicación de este artículo que ya está publicado en una revista Q1 y que nos tiene en este momento en un proceso de investigación. Y esto es básicamente lo que quería comentarles en el día de hoy. Quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Florian, por tan excelente presentación y especialmente por la forma tan clara y precisa como nos ha llevado en el decurso de esta propuesta de interacción intestino-pulmón y la investigación que están desarrollando. Eh, Quedamos atentos a aportes y preguntas y comentarios. Parece que ha quedado muy claro. Yo tendría una duda en si la manipulación o las intervenciones que podrían a futuro manipular este eje intestino-pulmón generarían qué posibles desenlaces, sobre todo teniendo en mente que ustedes ya están desarrollando una línea de investigación, doctora. ¿Cuáles serían los posibles desenlaces a esperar y cuáles serían las posibles intervenciones a futuro? Bueno, doctor, realmente, como usted pudo observar, gran parte de la complejidad se debe a que cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio, no solamente vamos a perder un tipo de bacterias, sino que vamos a perder pues muchos tipos de bacterias que son difíciles de obtener digamos, en una pastilla o en una cápsula. Y esto ha hecho que, pues, cuando nosotros hacemos reposición, y yo creo que esta es la razón por la cual muchos estudios de probióticos no han dado los resultados que esperamos. Cuando nosotros intentamos hacer reposición de esta flora bacteriana, pues digamos, a través de las estrategias terapéuticas que existen en el momento, solo podemos acceder pues a una cantidad pequeña de bacterias, ¿cierto? Y probablemente no logremos suplir la pérdida en la abundancia y en la diversidad, que es quizá lo más importante. Además de eso, si la condición inflamatoria se perpetúa, pues obviamente estas bacterias no van a llegar a un ambiente donde puedan crecer, sino que por el contrario van a llegar a un ambiente hostil donde probablemente pues no perduren y por lo tanto no puedan tener como un efecto terapéutico. Una de las cosas, lo que creo que esto va a generar y es que nosotros somos muy indolentes y muy descuidados con la flora intestinal. Y creo que esto es una de las... Rodrigo, ¿y está tu ropa? Y creo que este es no solamente mi percepción, sino que ahora que me he metido en este mundo, me doy cuenta que nosotros tenemos mucho descuido con la flora intestinal y
Esto quizás nos va a hacer a nosotros más conscientes de proponer estrategias que permitan mantener esta flora intestinal lo más indemne que se pueda, mejorando así la falla multiorgánica. Porque una de las cosas que quizás no les comenté aquí es que la pérdida en la producción de los metabolitos de las bacterias también se ha asociado a la aparición de falla multiorgánica. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues la nutrición temprana, el vasopresor utilizado de una manera mucho más adecuada, evitar antibióticos de amplio espectro, especialmente los antianaeróbicos, si no son necesarios, disminuir, pues, digamos, siempre propender por una vía enteral indemne y funcionante, que probablemente van a ser pues mucho más cuidadosos con el intestino. Y a un futuro, doctor, yo creo que, digamos, cuando los pacientes tienen una disbiosis severa, podemos inclusive considerar, y esto ya también viene en varios estudios, la implantación de materia fecal, ¿cierto? Para que volvamos a recuperar esta flora bacteriana. Excelente. Muchísimas gracias, doctora. Claro que sí. ¿Alguna pregunta en la doctora? Yo lo que quisiera es que ustedes sintieran la emoción y de ver cómo hay otros campos, ¿cierto?, que faltan por explorar y que hay tantas cosas por descubrir que nos pueden llevar, digamos, a unas rutas más fisiológicas y eh, más acordes con nuestra economía de tratar las enfermedades. No quiero decir con esto, pues, que lo que hemos hecho no sea útil, y definitivamente pues creo que ha sido muy útil, pero como ustedes ven, realmente hemos impactado muy poquito sobre la mortalidad de los pacientes con SBRA. Y lo otro es que esto nos lleva a una medicina mucho más personalizada. Muy claro y contundente, doctora. Muchas gracias. Bueno, dado que no hay más preguntas ni comentarios, muchas gracias, doctora. Profe, Bueno, hay una pregunta hay una pregunta en el chat de Ramón que dice que el tipo de alimentación del paciente crítico impactaría en la flora bacteriana. Pues los estudios de la inmunonutrición no me permiten contestarle que sí. Los estudios de la inmunonutrición no han dado los resultados favorables que nosotros queremos, pero pues ahí también tendríamos que entrar a analizar cómo se utilizaron, a qué dosis, con qué se combinaron, y creo que este es un área de investigación que amerita que sigamos progresando en esto, porque el hecho de que un estudio, por ejemplo, el redox, que no dio pues ningún efecto positivo, puedan tener, digamos, otros efectos posteriores en estudios, puede ser benéfico en otros escenarios y a otras dosis y en otros contextos, porque también tenemos que entender que no todos los momentos son propicios o adecuados para iniciar o llevar a dosis completa una nutrición. Sí, bueno, muchas gracias, doctora Florian, por la excelente presentación. Yo creo que en este momento, para evitar eso y las mejores intervenciones que podríamos hacer es dar una buena ventilación y corregir rápidamente el estado de shock para evitar la pérdida de las barreras naturales tanto del intestino como del pulmón para poder disminuir el proceso inflamatorio que pueda producirse y que pueda perpetuar esta conexión inflamatoria entre el intestino y el pulmón. Sí. Hay otra pregunta en el chat que dice que ¿cuál es el papel de los hongos saprófitos en la inhibición competitiva de gérmenes potencialmente patógenos? Sí, se ha visto inclusive el papel no solamente de los hongos, sino también de algunos virus que también hacen parte transitoria de nuestra simbiosis
intestinal. Sí, hay algunos estudios acerca de los hongos y yo me imagino que estoy en la colación también por el tema eh, de, digamos, la propagación que hay hoy en día, ¿cierto? En la ingesta de ciertos componentes nutricionales que tienen como base pues los hongos. Realmente, como les digo, el tema de la microbiota intestinal es complejo, porque no solamente es un tipo de bacterias o de virus o de hongos las que propenden por esa homeostasis, sino que es la combinación y el conjunto de todas estas bacterias que hacen parte de nuestra flora intestinal, lo que hace que realmente sean tan efectivas en mantener esa inmunidad. Y fíjense ustedes que eso no es el tema de este año, de lo que me comí ayer o lo que vengo comiendo a un mes, sino que probablemente ese tema viene desde ese imprinting inmunológico que recibimos de nuestra madre y de cómo esa flora bacteriana ha sido manejada a través del transcurso de nuestra vida. Y creo que es que ahí es donde está, digamos, una de las grandes dificultades que tenemos, y es que no sabemos cómo, digamos, la ingesta de un solo componente pueda brindar la homeostasis que se requiere. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Quizás, no sé, yo sé que el trasplante de materia fecal es algo que suena agreste, pero digamos que en un futuro esto pueda ser viable y mucho menos costoso. Les cuento que los trasplantes de materia fecal han sido muy utilizados en los pacientes con colitis crónica, colitis pseudomembranosa crónica con mucho éxito y en algunos otros escenarios de el intestino inflamado. El problema con el trasplante de la flora fecal es que es difícil encontrar un donante puro y mantener los donantes puros es supremamente costoso. Y el procesamiento de ese donante es lo que ha hecho que no sea viable y que no se pueda colocar, digamos, en cápsulas y en tabletas este componente que sería un poco más íntegro porque tendría, digamos, una mayor diversidad de bacterias, pero quizá en un futuro no muy lejano, esta pueda ser, digamos, una respuesta a estos pacientes con disbiosis severa. Perfecto, parece que quedó claro la respuesta. Y no hay más preguntas. Felicitaciones, doctora, por la presentación y éxitos en la línea de investigación que está trazando. Eh, los invitamos a el próximo martes, en que continuaremos con los martes de cuidado intensivo, siguiendo con el derrotero de conferencias tan importantes como la que acabamos de evidenciar con la doctora Florian. Muy buenos días a todos.